Ok. Bueno, funciones recursivas. ¿Qué es una función recursiva? Ok. Una función recursiva, o sea, según mi definición, se dice que una función es recursiva cuando se define en función de sí misma. Traduciendo eso, ¿verdad? Es cuando se utiliza la función dentro de la misma. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener una función y dentro de esa función, cuando nosotros realicemos las acciones en la función, nosotros vamos a utilizar la misma función. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, Compu en realidad es una materia de práctica, ¿sí? Yo en realidad les preparo estos PowerPoints, pero directo a la práctica es donde uno aprende y entiende, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo que es hacer el factorial de un número. Si vamos a ver un ratito acá y después pasamos a nuestro DEP C++, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos el factorial o cuando queremos hallar el factorial de un número? ¿Sí? Nosotros introducimos una x, o sea, hacemos sin x igual a 5, y lo que nosotros queremos que nuestro programa haga es ir multiplicando 5 por 4, ir multiplicando ese número por el mismo número, haciéndole restar por 1, ¿verdad? Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestra función? Nosotros vamos a tener una función llamada factorial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que haga? Es lo siguiente, ¿sí? Este primer ejemplo les voy a mostrar así como si fuera que yo ya hice todo el programa para que entiendan. ¿Okay? Entonces, factorial de 5 va a ser igual a 5 por factorial de 4, ¿ok? Entonces es ahí, ¿sí? Es ahí donde ustedes utilizan, es como si fuera que esto está dentro de mi función, ¿sí? Entonces, es ahí donde ustedes utilizan otra vez la función dentro de la función, ¿sí? Esto es lo que está dentro de mi función, ¿ok? Entonces, ¿qué es factorial de 4? Factorial de 4 va a ser 4 por factorial de 3, ¿sí? Y factorial de 3 va a ser 3 por factorial de 2. Factorial de 2 va a ser 2 por factorial de 1, factorial de 1 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de este primer ejemplo? ¿Sí? Primero, tenemos que entender que nosotros sí o sí necesitamos... Ok, espera, voy a explicar otra cosa antes de analizar eso. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer porque yo voy a tener lo siguiente. Voy a ir reemplazando, ¿sí? Los valores que yo obtuve. Factorial de 0 es igual a 1. ¿Qué es factorial de 0 igual a 1? Este va a ser nuestra parada, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hagamos funciones recursivas, en primer lugar lo que nosotros necesitamos es una parada, ¿sí? Sí o sí necesitamos un valor que me diga hasta ahí va a ser mi función recursiva, porque una función recursiva es como un bucle, ¿ok? Y si yo no le pongo una parada, esto se va a repetir infinitas veces. Entonces, mi parada va a ser que el factorial de 0 es igual a 1. Ahora vamos a ver cómo funciona de atrás para adelante, ¿sí? Si factorial de 0 es igual a 1, entonces yo acá puedo reemplazar 1 por factorial de 0, 1. Entonces, si yo ya hallé mi factorial de 1, puedo reemplazar acá. 2 por factorial de 1, que me quedó 1 por 1. Yo puedo reemplazar arriba porque ya tengo mi factorial de 2. Entonces tengo 3 por reemplazo factorial de 2 acá. 3 por 2 por 1 por 1. Reemplazo mi factorial 3 acá y me queda 4 por 3 por 2 por 1 por 1. Y por último, reemplazo en el factorial que yo quería hallar, factorial de 5, que es 5 por factorial de 4. ¿Cuándo me salió factorial de 4? 4 por 3 por 2 por 1 por 1. ¿Sí? Entonces, ven cómo
yo traigo todos los datos que necesitaba, pero realizando una función recursiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos acá mirándolo dentro de nuestro C++? Nosotros vamos a hacer un if y un else, ¿sí? Voy a irme a mi dep C++ para que entiendan. Ok, yo voy a crear una función, entonces mi función tiene que estar antes de mi email, ¿sí? Mi función me va a devolver un valor entero, ¿sí? Porque un factorial de un número entero siempre es entero. Le voy a llamar a esa función factorial. ¿Y qué va a recibir esa función? Una X, ¿ok? Entonces, dentro de mi factorial, perdón, dentro de mi función recursiva, siempre yo voy a tener un if-else, ¿sí? O voy a tener varios if, también puede ser, ¿ok? Pero siempre voy a utilizar funciones, estructuras de selección, ¿ok? Entonces, en este caso voy a utilizar un if-else. ¿Qué va a ser mi if? Mi if siempre va a ser la parada. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi parada era que si el factorial era de 0, entonces me devolvía 1. Entonces, si x es igual a 0, ¿sí? Me va a retornar 1. ¿Ok? Eso es lo que hicimos acá. Que mi factorial se va a ir efectuando hasta que me dé factorial de 0, que me va a devolver 1. Vieron que en todos los anteriores no me devolvía un valor constante, me devolvía una función recursiva. Hasta que llega al 0 y ahí ya no me devuelve una función recursiva. Entonces, si x no es 0, ¿qué me va a devolver mi función? Me va a devolver x por, y ahí es donde agregamos nuestra función recursiva. X por factorial de x menos 1. ¿Se entiende? Entonces, este factorial de x menos 1 es lo que nosotros veíamos acá como iba disminuyendo. 3, 2, 1, 0. Y esta x es estos valores que nosotros vemos acá. 4, 3, 2, 1. ¿Se entiende? Entonces, ahí termina nuestra función recursiva, ¿sí? Así se ve mejor, ¿ok? Entonces, en nuestra función recursiva, que llamamos factorial, volvemos a utilizar acá factorial, ¿ok? ¿Cuándo va a parar este bucle, por así decirlo? Cuando x llega a 0, ¿sí? X llega a 0, me va a retornar 1, entonces va a empezar a hacer esto que nosotros hicimos a la inversa, ¿sí? Cuando llega a 0, entonces va a multiplicar todos estos valores de abajo para arriba. ¿Se entiende? Así es como hacemos nuestra función. Ahora, ¿cómo le llamamos a nuestra función en nuestro email? Como cualquier otra función. Yo declaro, por ejemplo, un int x, voy a lanzar un mensaje para que me pongan una x, sein x, y luego tengo un cout, cout, el factorial de x es, y ahí, entonces ahí lanzamos cout, factorial, ahí le llamamos a la función de x. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, 5 me debería de salir 120. Así mismo. El factorial de x es 120. Voy a probar otro número. 3 me debería salir 6. El factorial es 6. Ok. Entonces, ¿se entiende? Básico. Vuelvo a repetir.
¿Qué es una función recursiva? Una función que utiliza su misma función dentro de sí. Ahora vamos a ver otros dos ejemplos para entender bien, pero en el del factorial es donde más se visualiza, por eso siempre usamos ejemplos. Profe, Sí, ¿puede explicarme otra vez la parte del else? sí. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto anoten sí o sí. Si siempre el if va a ser la condición de parada. Condición de parada. Ok. Entonces, ¿me escuchan entrecortado? Voy a ver un poco si mi wifi está bien conectado. Se te escucha Puede bien, ser profe. tu wifi. Ok, igual le aseguré porque en mi casa hay el famoso 2 wifi que tenés la extensión. Bueno, entonces, siempre el if va a ser la condición de parada, ¿sí? Porque si ocurre esto, ya va a parar nuestro programa, ¿sí? Y el else siempre va a ser la función recursiva. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros acá, en esta función, por ejemplo, metemos el valor 3, ¿sí? X es igual a 3. Voy a colocar acá el ejemplo. ¿Qué pasa si X es igual a 3? ¿Sí? Va a entrar en mi función y va a decir, ¿es X igual a 0? No. Entonces entra en mi else. Return X, que va a ser 3, por factorial de 2. ¿Sí? Porque dice X por factorial de X menos 1. Ok. Entonces, factorial de 2. X ahora vale 2. ¿Es X igual a 0? No. Entonces, ¿qué me devuelve mi función? Me devuelve 2 por factorial de 1. ¿Sí? Después, X, ahora tengo que hallar el factorial de esto, ¿sí? Porque yo lo que estoy analizando son las funciones. Ahora X vale 1. Entonces, ¿es X igual a 0? No. Entonces me devuelve 1 por factorial de 0. ¿Sí? Y por último, X vale 0. Entonces, ¿es X igual a 0? Sí. Me devuelve 1. ¿Sí? Return 1. Acá sería un es igual a 1. Entonces yo ahora me voy de atrás para adelante. ¿Sí? Con X igual a 0, mi función me devolvió un 1. Entonces yo reemplazo acá. Factorial de 0 me dio 1. Entonces reemplazo acá 1. Después vengo acá. Yo necesito 2 factorial de 1. Pero factorial de 1, ¿qué me dio? 1 por 1. Entonces, en vez de acá, reemplazo 1 por 1. Esto es lo que hace la computadora, ahora no ustedes. Después acá yo necesito el factorial de 2. ¿Qué me salió el factorial de 2? 2 por 1 por 1. Entonces, eso reemplaza acá. 2 por 1 por 1. Entonces, ¿cuánto me va a devolver esta función para x igual a 3? Me va a devolver 3 por 2 por 1 por 1, que es 6. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace la función, ¿sí? Siempre va a ser un bucle hasta que llega a una condición de parada que era 0 y luego es como que regresa hacia atrás, ¿se entiende? Pero obviamente nosotros no vemos eso. Nosotros vemos el resultado nomás ya. Esto le estoy explicando para que entiendan el proceso. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Es un poco confuso, pero para eso vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Voy a agregar algo acá para quitarle foto después. Ok. Ahí acá me
Ok. Voy a dejar ahí para después quitarle fotos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo ahora. Ok. Vamos a hacer cómo hallar la potencia de un número, ¿sí? Esto era factorial de un número. Ahora vamos a hallar potencia. Básicamente es hallar una función que me haga lo mismo que Pau, ¿sí? Solamente que sin usar Pau. Hay ejercicios que capaz le pidan eso, que les diga hallar la potencia por funciones, ¿sí? No van a poder utilizar este Pau. Entonces, vamos a probar ahora, ¿sí? Vamos a crear una función, entonces, que me devuelva un valor entero, ¿verdad? Porque vamos a hallar la potencia de números enteros, ¿sí? Igual podemos hallar la potencia de números flotantes, lo único que va a cambiar es que esto va a ser float, ¿sí? Entonces, entero, potencia, así le voy a llamar a mi función. ¿Qué me va a recibir esta función? Tiene que recibir el valor base, que por ejemplo va a ser A, y tiene que recibir el valor al cual voy a elevar, ¿sí? Esto le puedo llamar XY, le voy a llamar XY porque en mi PowerPoint está XY, ¿ok? Entonces, X, en realidad esto va a ser X elevado a la Y, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que va a ser mi potencia? Vamos a analizar acá, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a tener 2 elevado a la quinta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a multiplicar 2 por sí mismo 5 veces, ¿sí? Entonces voy a crear una función potencia que me devuelva x por potencia de x menos 4, ¿sí? Después potencia de x menos 4, ¿qué me va a dar? Me va a volver a multiplicar x por potencia de... este sería x menos 1 en realidad. Entonces, potencia de x menos 1, ¿acá qué sería? Sería potencia de 4. X por potencia de x menos 1 otra vez, sería potencia de 3. Me va a volver a multiplicar x por potencia de x menos 1 otra vez. Siempre es menos 1. ¿Ok? Y esto es lo que va a ir disminuyendo. 2, 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar siempre? Es analizar qué es lo que queremos hacer. Si nosotros queremos que vaya multiplicando x por sí mismo y veces, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que x se vaya multiplicando por sí mismo, ya más o menos es un poco obvio que yo en mi función recursiva tengo que poner x por, x por, x por, x por, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso después se van a ir multiplicando todos entre sí. ¿Cuál es mi condición de parada? Mi condición de parada es el 0, ¿sí? Cuando mi x es 0, entonces me va a devolver 1. Mirando esto de atrás para adelante, que es donde se entiende mejor, voy a tener mi condición de parada es esta, entonces ahí terminó mi función recursiva. Vuelvo hacia atrás. X por potencia de 1, sería acá, x por potencia de 1 es igual a x por 1. ¿Sí? X por potencia de 2 sería x, que es esta primera x que está acá, por x por 1. Acá puse al revés. Acá es 0 y acá es 1. ¿Sí? Después, x por potencia de x, que sería 2, es igual a x por... ¿Y qué me dio potencia de 2? Me dio esto que está acá. ¿Sí? Después acá tengo x por potencia de 3, me dio x por
¿Qué me dio potencia de 3? Me dio todo esto que está acá. Y por último, potencia de 5 es igual a x por potencia de 4. Entonces, x por, ¿y qué me devolvió potencia de 4? Me devolvió todo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. Básicamente, mirando de atrás para adelante se entiende mejor, ¿verdad? Pero obviamente, lo complicado es armar esta función recursiva, ¿sí? Vamos a nuestro dep C++. Entonces, if, else, en este caso. ¿Qué va a decir nuestro if? ¿Qué va a decir nuestro if? Va a ser nuestra condición de parada. Entonces, ¿cuál es nuestra condición de parada? Que atiendan bien. Yo tengo una X y una Y, ¿sí? ¿Mi X cambia? No. Mi X siempre es X, 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 X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que cambia? Es mi Y, ¿sí? Mi 5 en este ejercicio, X es igual a 2, Y es igual a 5. ¿Verdad? ¿Qué es lo que cambia? Cambia mi Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi Y va disminuyendo. Entonces, nuestra condición de parada es que cuando Y sea 0, porque Y es el que disminuye, cuando Y sea 0, me va a retornar 1. ¿Sí? Si Y no es 0, entonces me va a retornar return X por potencia de X, perdón, potencia de Y menos 1. ¿Se entiende? Porque yo quiero que vaya multiplicándose las X entre sí, pero es la Y lo que yo voy a ir disminuyendo para llegar hasta mi condición de parada. ¿Ok? Entonces acá ya utilizamos dos valores, utilizamos X e Y, y tenemos que atender bien eso de no colocar X menos 1, porque ¿qué pasa si colocamos X menos 1? Se convierte en factorial, ¿verdad? Entonces en este caso es Y menos 1, ¿sí? Voy a colocar dentro de mi main, ¿cómo le llamamos a la función? In X, Y, ¿sí? Entonces cout, voy a introducir X, in X, voy a introducir Y, in Y, voy a agregar un barra N acá, y por último voy a lanzar un mensaje que diga X elevado a Y es cout potencia de X, Y. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Potencia recursividad. Dice... Sí. Ah, ok. Atiendan bien el error que me salta porque es muy importante, ¿sí? Mi función potencia me dice que tiene que recibir una X y una Y. Y acá cuando yo vuelvo a utilizar mi función le estoy ingresando un solo valor. Entonces yo tengo que volver a colocar X y menos 1. ¿Entiende? Entonces siempre tenemos que atender que si dentro de mi función le ingreso dos valores, entonces siempre le tengo que ingresar dos valores. Lo mismo acá. X e Y. ¿Sí? Y va a ir disminuyendo, pero X siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces ahí sí. Por ejemplo, si elevo 2 a la quinta, me sale 32. ¿Sí? Es correcto según la calculadora. Si elevo 3, siempre pongo números que podemos calcular rápido, ¿verdad? 3 al cubo es 27. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro primer ejemplo hicimos lo más simple, ¿verdad? Una variable, una función recursiva.
Ahora hicimos un poco más avanzado, utilizamos dos variables, ¿sí? Ahora vamos a hacer un tercer ejemplo donde utilicemos dos if ya, o dos else, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo. Dejo un ratito ahí por si alguien tiene preguntas. Explícame el return. ¿Cómo? Si puedes explicar el return. ¿Qué significa return? No, la función de ella. Ok. Bueno, return ya saben que es lo que, y por lo que me retorna esta función, ¿sí? Vamos a aplicar otra vez esto acá, en mi computadora, como hice el ejemplo anterior, ¿sí? Yo voy a meter, por ejemplo, un X, voy a colocar acá, arriba. X va a ser igual a 3 o 2, y va a ser igual a 4, ¿sí? Entonces, va a empezar mi función. Voy a introducir estos dos valores acá. Entonces, va a empezar mi función y me va a preguntar, ¿es i para i igual a 4? Me va a preguntar. ¿Es i igual a 0? No. Entonces, entra en mi else y dice return x, que va a ser 2. Ay, no sé cómo le. ¿Qué va a ser? Para i igual a 4. 2 por potencia de x, que va a seguir siendo 2, y de i menos 1, que va a ser 3. ¿Ok? Entonces, para i igual a 3, que va a ser potencia de 2, 3, me va a volver a preguntar, ¿es i igual a 0? No. Entonces me va a retornar x, que sigue siendo 2, por potencia de x y menos 1, que va a ser 2. Entonces ahora i vale 2. ¿Es i igual a 0? No. Entonces me va a devolver x, que sigue siendo 2, por potencia de 2, y menos 1, que es 1. Ahora, para i igual a 1, ¿sí? ¿Es i igual a 0? No. Entonces me retorna x, que es 2, por potencia de x, que sería 2, por i menos 1, que es 0. Y ahora, para i igual a 0. ¿Es igual a 0? Sí. Entonces esto me retorna 1. ¿Sí? Y ahora yo tengo que hallar potencia de 2,4. ¿Sí? ¿Qué era potencia de 2,4? Es 2 por potencia. Ok, yo tengo que hallar esto. Hasta ahí. Ahora, potencia de 2,4, ¿qué es? Es igual a potencia, o sea, es igual a 2 por potencia de 2,3. ¿Sí? Entonces, potencia de 2,3, ¿qué es? Acá yo tengo potencia de 2,3. Para i igual a 3 es potencia, o sea, es 2 por potencia de 2,2. Coloco esto acá. Pero sin olvidarme de este 2 que está acá, ¿sí? Este 2 es este 2. Potencia de 2,3 es 2 por potencia de 2,2. ¿Sí? Ahora, potencia de 2,2, ¿qué es? Yo le tengo acá. Potencia de 2,2 para i igual a 2 es 2 potencia de 2,1. Entonces yo reemplazo acá 2 por 2 y reemplazo en potencia de 2,2, 2 por potencia de 2,1. ¿Qué es potencia de 2,1? Acá tengo. Para i igual a 1, entonces es esto. Entonces acá tengo 2 por 2 por 2 y en potencia de 2,1 reemplazo por 2 potencia de 2,0. ¿Sí? Y por último, ¿qué es potencia de 2,0? Acá yo tengo
potencia de 2,0 para i igual a 0 me devuelve 1. Entonces, acá me queda 2 por 2 por 2 por 2, es todo esto, y potencia de 2,0 que es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo como resultado? ¿De qué? ¿Resultado de qué estoy hallando yo? De potencia de 2,4, ¿sí? Que son los dos valores que yo metí. Entonces, ¿cuál es el resultado de potencia de 2,4? Es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace. ¿Vieron cómo fui reemplazando en esto su valor, en este su valor, hasta que llegué a mi condición de parada? ¿Sí? Acá ya terminó mi bucle, acá ya terminó mi función recursiva en este 1 que está acá. ¿Sí? Voy a acá. Okay, acá terminó mi función recursiva. Acá yo seguía teniendo. ¿Por qué? Porque nunca obtengo un valor. Siempre obtengo una función otra vez. Pero acá, ¡paf!, terminó. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor? Es un poco confuso, es algo que tienen que practicar después. Yo tengo varios programas, después les voy a pasar. Programas resueltos, ¿ok? Pero tienen que practicar. Ahora lo que tenemos que entender hoy es la base. ¿Entendió? Vamos a hacer igual uno más. Estoy ordenando para después quitarle foto. Ok, creo que no hay preguntas. Vamos a hacer uno más, que sería hallar una función para saber si es un número primo. Ok. Pero por recursividad. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho ya una función para hallar números primos sin recursividad. Entonces ahora vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Entonces voy a crear una función que me devuelva un valor entero que se llame primo y que reciba un valor. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi programa? ¿Qué es lo que va a ir haciendo? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacíamos la función de primo, vamos a ir a nuestro inmain para entender mejor? ¿Qué es lo que nosotros nos devolvía acá? Nos devolvía una suma o una cantidad, ¿se acuerdan? Y esa cantidad iba aumentando si es que nuestra X se dividía por algún valor. ¿Se acuerdan que utilizábamos un for? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos dentro de nuestro inmain? Voy a hacer primero el inmain para entender mejor. Entonces, cout X, cin X, y voy a hacer una estructura de selección. Si, acá no le voy a llamar cantidad, le voy a llamar si primo de X, que va a ser lo que me devuelve esta función, es igual a 1 o a 2, vamos a ver después cómo condicionamos eso, entonces me va a decir que es primo. Cout es primo. Else es raro que mi else no se pinte. Else sea con minúscula. Ah, sí. Después me va a saltar el error. Okay. Else no es primo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos por si alguien no estuvo en la clase pasada? Este primo de X, que es nuestra función, ¿sí?
¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver la cantidad de divisores. Primo de X devuelve la cantidad de divisores. ¿Por qué comparamos con 2? Porque siempre un valor se divide por 1. Y por sí mismo, ¿sí? Entonces, sí o sí, esta cantidad de divisores va a dar por recursividad, ¿sí? Primero, ¿pasó algo? Ok, se escucha mal. No sé por qué. Ahí, esperen que no sé. Ahí, ¿qué tal se me escucha? 1, 2, 3. No sé qué le pasa al Meet, creo, o no sé si es mi Wi-Fi el que está fallando. Capaz es mi Wi-Fi porque es de tío, pero... Ok, vamos a probar. Supuestamente ya no me sale porque hoy sí me salió un mensaje de reconectando a la red, no sé qué. Pero ahora ya no me sale, así que de la suerte. Tío empieza a fallar, terminamos la clase por hoy. No hay caso. Si tío falla eso, ya va a fallar hasta mañana por ahí. Ok, entonces avísenme nomás si falla, ok. A mí sí me llegan sus mensajes cuando falla y yo les escucho todo, ¿sí? Pero no sé qué onda en mi carro. Bueno, seguimos entonces. Creo que se me escucha bien porque ya no me llaman. ¿Qué pasa si yo introduzco acá x igual a 12? ¿Sí? X igual a 12. Entonces, yo voy a ir dividiendo 12 con sus valores. Por ejemplo, 12 dividido 12. Y les voy a mostrar lo que va a ser nuestro programa. Esto me va a dar 0. Entonces, 12 es un divisor. Y ahora voy a probar 12 dividido 11. ¿Ok? Y esto me va a dar distinto de 0. Entonces voy a probar 12 dividido, o sea, resto en realidad, 10. Esto me va a dar distinto de 0. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que va disminuyendo? Va disminuyendo este 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a dividir nuestro valor? ¿Sí? ¿Hasta cuál va a ser la condición de parada? La condición de parada va a ser 0. ¿Verdad? Entonces, cuando yo divida con 0, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver 0. Y ahora van a entender por qué. ¿Sí? Entonces, si X, en realidad acá necesito dos valores. Acá necesito 12. Vieron que acá en mi operación yo tengo dos cosas. Yo tengo 12 y tengo 12. Acá tengo 12 y tengo 11. ¿Sí? Yo necesito un valor que no cambie porque siempre va a ser 12. Entonces voy a agregar otro valor que va a ser i, que esa i sí va a variar. ¿Sí? Esa i sí va a ir disminuyendo 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Verdad? Entonces, estoy pensando un poco. ¿Por qué acá puse así? Bueno,
si i es igual a 0, que va a ser i lo que va a ir disminuyendo, ¿sí? Acá esto es x resto i, ¿sí? Acá esto es otra vez x resto i. Entonces, si i es igual a 0, que va a ser por lo último que voy a disminuir, me va a retornar 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si i no es igual a 0? ¿Qué me va a retornar? Me va a retornar, me va a retornar x. Ok, lo que pasa es que acá utilizo 3if y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Por qué utilizo 3if? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué sería el else acá? El else sería que i sea igual a 0, que no sea igual a 0. ¿Verdad? Pero ahora yo tengo que realizar esa operación. ¿Qué operación? Tengo que volver a hacer acá un if else. ¿Qué puedo hacer eso también? Vamos a probar un poco. En el else, cuando i no es igual a 0, yo voy a tener un if. ¿Y el if qué va a hacer? Si x resto y es igual a 0, ¿qué pasaba si x resto y es igual a 0? Significa que y es un divisor. Si esto ocurre, entonces me va a retornar me va a retornar 1 más, porque ahí voy a contar la cantidad de divisores, 1 más primo de x, y menos 1. Acá ya empezamos a ver una función recursiva más por así decirlo. Entonces, voy a repaso hasta ahí otra vez para entender bien. Mi condición de parada es igual a 0, ¿sí? Me retorna 0. Ahora, else. ¿Qué pasa con mi else? Yo tengo dos opciones y voy a agregar acá la otra opción. X resto y es distinto de 0. Tengo dos opciones. Que mi x al dividir con y me dé 0 y que mi x al dividir con y me dé resto distinto de 0. ¿Sí? Si me da resto 0, ¿qué ocurre? Si da resto 0, significa que y es divisor. ¿Sí? Entonces, si y es divisor, yo necesito sumar un 1 que me indique la cantidad. Es lo mismo que yo que yo haga cantidad es igual a, o sea, que cantidad aumente. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hacíamos en nuestra otra función. Entonces, yo acá sumo 1 a lo que me va a devolver mi función. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si mi x no se divide con y? Significa que y no es un divisor. Entonces yo voy a retornar 0, ¿sí? Porque no va a sumar nada. Y voy a volver a hacer una función recursiva porque yo necesito analizar el siguiente valor. Vamos a ver con nuestro ejemplo. Si x igual a 12, entonces yo acá voy a tener 12 es dividido 12, sí. Voy a poner acá. Ok, 12 dividido 12 me da 0. Entonces, ¿qué me retorna? Me retorna 1 más primo de 12,11. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me da primo de 12,11? Divide 12 resto 11 es distinto de 0. Entonces yo tengo 0 más primo de 12,10. ¿Ven? Entonces acá no me suma ningún valor. Ahora, ¿qué es primo de 12,10? Me da 0 más primo de 12,9. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que llego acá, 12 resto 10 me da 10, perdón.
12 resto 0 me da 0, ¿sí? Pero ¿qué me va a retornar esto? Me va a retornar 0 porque yo no es que quiero hacer resto. En realidad esto puede ser 1 también. 12 resto 1 me devuelve 1, sí o sí, porque sí o sí se divide con ese valor. Voy a cambiar acá para que se entienda mejor. Cuando i ya es 1, me retorna 1. Entonces acá yo qué voy a tener? Voy a tener 1. Y eso voy a ir poniendo en todos los anteriores. Por ejemplo, acá en primo de 12,11 voy a reemplazar por 0 más primo de 12,10. ¿Me entiende? Entonces acá yo voy a ir sumando la cantidad de divisores. Acá ya tengo un divisor, acá me va a dar otro divisor. Cuando yo haga, por ejemplo, 12 resto 4, esto me va a dar otro divisor, entonces acá yo voy a sumar otro divisor, ¿se entiende? 12 tiene 2, el 4, el 3 y el 2. 5 divisores tiene el 12. Entonces, al finalizar este bucle, me va a quedar 5. ¿Sí? Y esta función primo me tiene que devolver 5. ¿Sí? Para x igual a 12, la función me retorna 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo acá voy a comparar. Si yo metí x igual a 12, primo de x me sale 5. ¿Sí? Comparo. ¿5 es igual a 2? No. Entonces, no es primo. ¿Se entiende? Entonces, esta es una función recursiva, ¿por qué? Porque acá yo estoy utilizando otra vez esa función. ¿Sí? Y va a ir disminuyendo hasta que y sea igual a 1. ¿Por qué tengo dos if acá? Acá también podía ser un else, pero para que entiendan nomás puse otro if. ¿Por qué tengo dos if? Porque yo tengo dos casos. Tengo el caso en que sí se divida y el caso en que no se divida. Si sí se divide, acá le tengo que sumar 1. Esta es la diferencia. Y si no se divide, entonces le tengo que sumar 0. ¿Ok? Todo esto ocurre solamente si y es distinto de 1. Entonces vamos a ejecutar ahora. Primo recursividad. Acá tengo... me faltó acá colocar. ¿Qué voy a colocar acá? Puedo colocar x, x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí tiene que empezar desde x. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si yo comparaba esto con 1? Entonces yo acá voy a comenzar desde x menos 1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo no le voy a contar a sí mismo. Pero si yo comparo con 2, entonces yo tengo que comenzar en x. ¿Sí? Porque acá yo tengo un int x, int y. Entonces necesito dos valores acá. ¿Cuál es el primer valor? X. ¿Cuál es el segundo valor? X otra vez, porque el segundo valor va a ir disminuyendo. ¿Se entiende? Vamos a ejecutar ahora. Por ejemplo, el 12. El 12 no es primo. Ahora vamos a poner un número sí primo. El 13. El 13 es primo. ¿Se entiende? Entonces acá sí ya vimos un ejercicio un chiqui más complicado. Los ejercicios de recursividad no van a ser más complicados que esto. ¿Sí? Usualmente les voy a mostrar acá. Usualmente el ejercicio de recursividad ya les muestra luego una función, por ejemplo esta. Ya les muestra qué hacer, ¿sí? Les dice que van a ir sumando este valor. Voy a agrandar. Este valor, esto es lo que va a ser su función recursiva, ¿sí? ¿Cuándo va a parar? En este 1, ¿ok? Ahí para. Cuando n es igual a 0, ¿verdad? Porque 0 más 1 me va a dar 1, 1 dividido 1, y esto también me va a dar 1. Entonces, cuando n sea igual a 0, va a parar, que es este 1 que está acá. Cuando n es distinto de 0, va a realizar esta operación que está acá, que ya les da luego. ¿Ven? Ya les da lo que va a ser su función recursiva.
Y n va a ir disminuyendo nomás. ¿Se entiende? Acá es lo mismo. Bien, permite obtener recursivamente esta función. Entonces, esto es lo que va a ser su función recursiva. Fácil, ya les da ya acá. ¿Sí? F de n es igual a f de n menos 2, f de n menos 1. ¿Cuándo va a parar? Acá ya les dice luego. Cuando f sea igual a 0, va a dar 0. Cuando f sea igual a 1, da 1. ¿Ok? Y si n es mayor a 1, entonces les va a devolver esto. Ya más o menos les da ya. Estos ejercicios que hicimos son un chiqui más pensables. ¿Sí? Pero voy a esperar un tiempo a ver si se entendió bien esto de primos. Acá ya vieron cómo se complicó un chiquitito. Pero en serio, en recursividad, si llega a salir, no se va a complicar más que esto. ¿Sí? Nosotros no nos enfocamos tanto en las funciones recursivas. ¿Ok? No es algo que demasiado queremos que... En realidad el semestre pasado no había las funciones recursivas en la práctica. Este semestre se puso otra vez, no sé para qué. Bueno, hasta acá voy a hacer recursividad. Si tienen unos cuantos ejercicios en el aula, y yo les voy a pasar también los ejercicios que yo tengo resuelto de recursividad, ¿ok? Para que practiquen en la semana, para que practiquen para mañana, pero como les digo, según el grupo de profes, no, no es tan probable que salga. Voy a parar la grabación.